Bueno, muy buenas noches. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este segundo encuentro de nuestro curso de diseño y construcción de recursos educativos digitales. En la noche de hoy voy a hacer un rápido repaso por lo que nos pide el entregable. Vamos a confirmar la fecha máxima de entrega y vamos a revisar algunos aspectos muy puntuales que por algunos avances que me han enviado parece que hay algún tipo de confusión. Yo les agradezco mientras les comparto pantalla permanecer con los micrófonos cerrados, no escribirme en el chat. Más adelante yo les doy un espacio para preguntas si existen. Gracias. Bueno, primero arranco con esta imagen. Me gusta el título de profe. Carece de pretensiones, se habla de vocaciones. Qué bonito cuando me cruzo con alguien y me dice adiós, profe. Tal vez no recuerde mi nombre, pero sí la esencia de mi ser, aprender y enseñar. Ya hablando de nuestro curso, recordarles que este curso, perdón, le dimos inicio el pasado 11 de agosto y que por agenda de avance de aprendizaje finaliza el 26 de octubre. En este momento estamos en nuestro entregable número 1, en el día 19 de la agenda de avance de aprendizaje. Y pues recordarles que este primer entregable, la fecha máxima de envío es el día 28 de la agenda de avance de aprendizaje. Hago la salvedad de la agenda de avance de aprendizaje porque a veces nos confundimos y piensan que estamos hablando de días calendarios, no, son los días de la agenda de avance de aprendizaje. ¿Qué será el próximo domingo 7 de septiembre? Entonces, en ese orden de ideas, nos quedan aproximadamente unos 10 días, más o menos, mal contados, para la fecha de envío máximo. Recuerden que es importante que cumplamos con las fechas, porque nosotros como profesores también tenemos unas fechas máximas de calificación y después de ello se cierra el centro de calificaciones. Y entonces ya después del cierre del centro de calificaciones, pues no podemos recibir ninguna evidencia. Entonces ya toca hacer un proceso administrativo. Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, recordarles que estamos en el entregable número 1, llamado diseño de red bajo un modelo de diseño instruccional, y que es una actividad que consta de 8 pasos. En el primer paso nos hablan de explorar repositorios, en búsqueda de recursos educativos digitales aplicables a su área de desempeño, en una temática específica, y que puede ser útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta, bueno, varias más bien. Primero, los recursos educativos digitales siempre los vamos a encontrar en repositorios. Entonces, en ese orden de ideas, no vamos a encontrar un recurso educativo digital en el buscador de Google, ni en el de Outlook, ni en el de Opera. Y tenemos que tener claro qué es un repositorio. Entonces, en ese orden de ideas, sabiendo qué es un repositorio, que es un término que ustedes ya deben conocer porque debieron haberlo trabajado en el curso de recursos educativos digitales, conocerán las características y los componentes y los elementos y la definición de repositorio, con lo cual sabrán que Canva no es un repositorio, YouTube no es un repositorio, Genially no es un repositorio, entre algunas otras herramientas que a veces nombramos como repositorios. Y que también los recursos educativos digitales tienen una definición exacta, con unos elementos, características, componentes y estándares que los hacen diferentes de cualquier otro producto digital. En ese orden de ideas,
Supongo que ustedes ya saben diferenciar un entorno virtual de aprendizaje, un EVA, de un objeto virtual de aprendizaje, un OVA, y de un recurso educativo digital, un reto. Entonces, en ese orden de ideas, pues también cuando vayamos a escoger ese producto digital que vamos a analizar encontrándolo en el repositorio, podremos identificar claramente cuál es de los productos digitales que encontremos un recurso educativo digital. En nuestro primer encuentro yo les envié con la grabación, bueno, hablamos también de esto y les envié con la grabación algunos enlaces adicionales que pueden ser de utilidad, como algunos repositorios y un mapa conceptual de los estándares de creación de los recursos educativos digitales. Además que dentro de esos estándares pues se identifican algunas características, elementos y componentes del recurso educativo digital. Entonces, en este primer paso, que es el primer punto que debemos presentar dentro de nuestro entregable, dentro de nuestro documento, es pues ir a un repositorio, seleccionar un recurso educativo digital en una temática específica. ¿Por qué también se hace la claridad de una temática específica? Porque un entorno virtual de aprendizaje yo lo puedo encontrar en un área. En cambio, los recursos educativos digitales están diseñados, creados en una temática específica, ¿sí? Y además de eso, pues son interoperables, son modificables, son abiertos, pueden evaluar, bueno, entre otros aspectos. Entonces dice, seleccione un recurso educativo digital y elabore una presentación con sus principales características tecnológicas, pedagógicas y estándares. Y les nombran algunos estándares de empaquetamiento, de licenciamiento y de navegabilidad. Esta presentación, ¿en dónde se puede hacer? En cualquier herramienta para hacer presentaciones, en la herramienta que ustedes deseen. ¿Sí? Hay muchas y muchas que ustedes ya utilizan, entre ellas las más populares, Canva, Geniali, Prezi, bueno, entre otras. En el paso 2, pues nos recomiendan revisar algunos productos digitales, algunos enlaces con contenido. No los voy a abrir, la vez pasada ya los revisamos y pues vimos que todos funcionaban de la manera adecuada. Además de revisar el sílabus, que es también donde podemos encontrar los enlaces de contenido temático, los cuales nos pueden aportar para el desarrollo de cada uno de los entregados. El paso 3 dice, a partir de una problemática presentada en un área asignatura, competencia de desempeño, organice los aspectos correspondientes al contexto institucional, perfil del estudiante, descripción del problema educativo, restricciones y recursos del contexto, solución propuesta siguiendo los parámetros proporcionados en el formato análisis de la problemática educativa. Entonces, en este formato, como les decía hace 15 días que nos encontramos, en cada uno de los espacios ustedes encuentran una pequeña instrucción. Es importante que cuando borremos esa instrucción cambiemos el color de la letra, que no nos vaya a seguir quedando en ese gris, porque ese gris muestra que es un borrador. Entonces debemos ir al color de la letra y cambiarlo a negra y pues desarrollar cada uno de los espacios que, como les digo, están con una pequeña explicación de lo que debe llevar cada espacio. Aquí en la solución propuesta nos dice presente un organizador gráfico, mapa conceptual o mental de la propuesta de construcción de un recurso educativo digital que contribuya a la solución problemática inscrita. Incluya captura de pantalla y el enlace del acceso al organizador gráfico construido. Recuerden que hay muchos programas, muchas herramientas para crear mapas mentales o conceptuales. Una herramienta de crear mapas conceptuales me sirve también para crear un mapa mental. ¿Qué diferencia un mapa mental de un mapa conceptual? No es la herramienta, es
su estructura y la presentación del contenido como tal. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y lo que se busca ahí es que ustedes, de una manera muy bien estructurada y organizada, hagan la descripción, las ventajas y desventajas, las formas de uso, y desarrollen la propuesta de construcción del recurso educativo digital de acuerdo a la temática que escogieron y qué llevaría o cuál sería su proceso o su metodología en el desarrollo de ese recurso educativo digital. Recuerden que más adelante en el otro formato es donde vamos nosotros a hacer la estructura o la planeación de ese recurso educativo digital. Entonces aquí lo que vamos a hacer es presentar la propuesta de una manera clara, sencilla, precisa, exacta, sin detallar mucho, ni hablar de herramientas, ni hablar de evaluaciones, de actividades en su título, llamémoslo así, en su organización como tal, porque eso debemos hacerlo en el otro formato. Aquí simplemente mostramos la propuesta como tal de acuerdo a el contenido o la temática que escogimos, y de acuerdo a esa temática, pues, ¿qué llevaría esa temática? Entonces, voy a poner un ejemplo, los invertebrados, entonces un contenido temático sobre los invertebrados, 2 ejercicios, una gamificación, una sopa de letras, una evaluación, una retroalimentación. Recuerden que los recursos educativos digitales son productos digitales muy concretos, una temática muy precisa y no son extensos, porque si nos extendemos mucho podemos llegar a casi que a construir un entorno virtual de aprendizaje. Y son 2 productos digitales completamente distintos. Entonces, cuando ustedes miran, cuando ustedes analizan un recurso educativo digital, ven que tiene un contenido temático, algunas actividades, 2, 3 máximo actividades, una retroalimentación, una evaluación, o de pronto otra retroalimentación y salió. No es más lo que lleva. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de nosotros hacer la planeación de nuestro recurso. Y identifique las herramientas digitales que propone utilizar y señalando de manera concreta para cada herramienta descripción, ventajas y desventajas y formas de uso. Acá también hay que tener en cuenta que, como les decía ahorita, esas herramientas nosotros las vamos a desmenuzar, llamémoslo así, las vamos a presentar de una manera más concreta en el otro formato. Entonces aquí no hay necesidad de extendernos tanto en la explicación de esas herramientas, simplemente nombrarlas y listo. ¿Ok? Para que lo tengamos claro. Y en esta parte 2 nos piden primero herramientas para la construcción del red, un cuadro comparativo que ustedes pueden desarrollar o en una herramienta para crear cuadros comparativos y colocar la captura de pantalla y el enlace, o directamente desarrollar el cuadro comparativo acá dentro del formato. Tengan en cuenta que es importante que consultemos el capítulo 3. En el libro electrónico multimedial, recuerden que cuando yo voy al libro electrónico multimedial, él me abre directamente el capítulo 1, debo ir al capítulo 3. Y allí ir al 3.1 y me va a mostrar las principales o las herramientas más conocidas para la organización, para la creación de un recurso educativo digital. Ojo, si vamos a escoger unas herramientas distintas, tenemos que revisar que su uso sea para ello, para crear recursos educativos digitales. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, mi recomendación es que es mejor que se basen en lo que les muestra el libro electrónico multimedial, Ardorra,
Constructor, Cuadernia, que pueden utilizarla para hacer el cuadro comparativo, pero no les recomendaría que la escogieran como herramienta para trabajar. ¿Por qué? Porque Cuadernia es una herramienta que está en proceso de actualización y por ese hecho a veces funciona, a veces no funciona. Entonces, por eso es mejor no tenerla como una alternativa. Hot Potatoes, Lean, ZonaClip o JClip y Excel Learning, que es, yo diría que la más popular y la más conocida. De una vez, herramientas como Classroom no son para crear recursos educativos digitales, herramientas como Chamilo no son para crear recursos educativos digitales, Genially no es para crear recursos educativos digitales, Canva no es para crear recursos educativos digitales, entre otras que a veces nombramos. Entonces, para que por favor tengamos esto muy en cuenta, conociendo, repasando, recordando la definición de red, las características, los elementos, los componentes, los estándares, la estructura como tal. Yo les pido el favor muy especial que cuando entremos a los encuentros sincrónicos y lo vamos a hacer desde una cuenta externa, por favor lo hagamos antes de iniciar el encuentro sincrónico para evitar distraernos en el momento de darle acceso a la persona que está ingresando. De lo posible, debemos ingresar desde las cuentas institucionales. Gracias y ojalá, por favor, lo tengamos en cuenta. Bueno. Dice, documéntese acerca de herramientas para la producción de red, elabore un cuadro comparativo y seleccione la herramienta más apropiada para la construcción del red propuesto. Considere otras herramientas que permitan y faciliten el diseño y construcción de red, incluyan en el cuadro comparativo. ¿Cuántas herramientas deben incluir en el cuadro comparativo? Las que ustedes deseen, 4, 5, las que deseen. Exponga los avances del entregable 1 según indicaciones. Bueno, el momento de exponer los avances sería hoy, pero si ustedes desean enviarme algún avance de su entregable 1, pueden hacerlo o a través del correo electrónico institucional o a través del tablero de anotaciones. Por favor, colocándole en el título avance. ¿Para qué? Para que a mí me quede claro que es un avance y no pase a valorar y a calificar. En ese orden de ideas, yo lo reviso, lo retroalimento, les doy las sugerencias y les devuelvo pues por el mismo espacio donde lo hayan enviado. Les recibo avances hasta el miércoles 3 de septiembre, para que por favor también lo tengamos en cuenta. Ya después estamos en proceso de calificación, pues para que por favor también lo tengamos. Y si alguno ahora quiere mostrar un avance, pues también podremos tener el tiempo para revisarlo. Entonces ese cuadro comparativo va acá. Recuerden que pueden realizarlo. En una herramienta para crear cuadros comparativos colocan la captura de pantalla y el enlace o realizarlo directamente aquí en el documento como tal. Y modelos de diseño instruccional. Aquí nos piden hacer una infografía mostrando los diferentes modelos de diseño instruccional y elegir entre ellos el modelo que empleará en la construcción. Aquí yo no iría en la construcción, yo iría en el diseño del recurso educativo digital propuesto en el entregable y justificar la selección del modelo de diseño instruccional. Incluir captura de pantalla y el enlace de acceso a la infografía realizada. La infografía, pues ahí sí tenemos que hacerla en una herramienta adecuada para crear la infografía, aunque hay muchas herramientas que también nos sirven para este fin. Documenté acerca, bueno, ya lo que hablamos, bueno, aquí les
les referencian o les sugieren algunas herramientas, Business, Vengeance, Canva, Pictochart, Snapchat, Bull, Conga, entre otras, hay muchísimas más. De acuerdo con la propuesta de recurso educativo digital y el modelo de diseño instruccional elegido, diligencia la información solicitada en el formato diseño de red con la herramienta seleccionada para la elaboración del red. Diseña el recurso educativo digital en respuesta a la problemática identificada para el contexto educativo. Salvedad, ustedes ya han trabajado algunos formatos en otros cursos de análisis de la problemática educativa. Tengan en cuenta que la problemática que identificaron para crear su entorno virtual de aprendizaje no les va a servir para crear su recurso educativo digital. ¿Por qué? Porque cuando yo creo un entorno virtual de aprendizaje estoy creando un curso. Entonces, en ese curso se supone que hay un tema y muchos subtemas o varios subtemas. Y tiene una duración de tiempo bastante extensa. Cuando yo voy a crear un recurso educativo digital, la temática es muy concreta, muy precisa. La regla de 3. No sé, la fotosíntesis. El tiro de esquina en el fútbol. Cosas muy puntuales. ¿Sí me hago entender? Entonces, para eso es importante que ustedes también tengan en cuenta con qué problemática o cuál es la problemática que ustedes van a escoger y cómo van a organizar este formato de análisis. ¿Que hay información que les va a servir? Obviamente que sí. El contexto institucional, porque me imagino que puede ser el mismo colegio. El perfil del estudiante de pronto también, porque es para el mismo grado. La descripción del problema educativo, pues ya ahí viene directamente cuál es la problemática que tienen los estudiantes y a partir de ello escoger la temática que ustedes van a trabajar. Dicho eso, en el formato de diseño de red, tenemos que tener en cuenta que los datos del curso o unidad, cuando hablamos de título del curso, es el área en la cual yo voy a trabajar. Y cuando hablamos de unidad, es la temática exacta con la que yo voy a trabajar, la temática que voy a abordar para el diseño y la creación de mi recurso educativo digital. Autor o equipos de trabajo, pues sabemos que ustedes pueden trabajar individual o máximo en equipos de 3. El objetivo, la competencia a desarrollar, pues que algunos trabajan por objetivos, pero ya la gran mayoría trabajamos por competencias, entonces hay que hablar de las competencias, del tiempo estimado para el desarrollo de esa temática del curso, pero también de esa pequeña temática dentro de toda la temática que se maneja o dentro del área que se maneja. Espero hacerme entender. Sí, entonces, el tiempo estimado del curso, si hablamos de un curso, pues pueden ser 4 meses, ¿cierto? O un periodo que puede ser, no sé cuánto dura un periodo ahorita en los colegios, ya 2 meses o 2 meses y medio, bueno, no sé. Ese podría ser el tiempo estimado para el curso hablando de una temática en particular dentro de un periodo. Pero aquí vamos a hablar directamente del tiempo adecuado para abordar esa temática del red y las actividades que se van a proponer que tienen que ser muy concretas. Entonces puede ser, no sé, una clase, una jornada de 2 horas, bueno, depende también del tema, como les digo, que ustedes aborden y de las actividades que ustedes propongan dentro de este formato. Conceptos claves, enfoque pedagógico, pues ese sí ya es directamente de cada institución de acuerdo al modelo pedagógico que tengan dentro de la institución. El modelo de diseño instruccional, entonces aquí es donde ustedes hablan del modelo que escogieron para desarrollar o para diseñar o para realizar la planeación de su recurso educativo digital. Metodología, define el curso, unidad a desarrollar en forma presencial, virtual o metodología mixta. ¿Por qué? Porque aunque estamos desarrollando un producto digital, lo vamos a llevar a los estudiantes y ellos son los que lo van a trabajar. Y podemos desarrollarlo o dentro de nuestro salón de clase o de manera
virtual, cada uno desde su casa, en otro momento que no es el salón de clase, o cuando hablamos de metodología mixta, es que lo revisamos en el salón, lo consultamos, consultamos la temática y dejamos algún espacio de los ejercicios, de las actividades de la gamificación para realizar fuera de clase, como una especie de tarea, llamémoslo así. Tipo de recurso educativo digital, pues aquí simplemente el término pues de pronto es un poco confuso, pero aquí vamos a hablar de la herramienta, vamos a mencionar la herramienta en la que vamos a trabajar. Y en la ruta de formación, vuelvo y les repito, algo que tiene que ser muy concreto. Entonces, describa cada una de las actividades propuestas para alcanzar las metas de aprendizaje, identifique si las actividades serán individuales o colaborativas, pero tenemos que partir de la base, como estamos estructurando un recurso educativo digital, pues lo primero que tendrá o que deberá contener es un contenido temático, entonces debemos hablar del contenido temático, ¿cierto? Y de las actividades, si son calificables, si no son calificables, y de una evaluación, si fuese necesario hacerla, ya que la actividad o actividades que propongamos no son calificables. El contenido de la portada, una introducción que yo siempre sugiero que sea una contextualización. ¿Contextualización de qué? De todo el contexto institucional, además pues de pronto de la herramienta que estamos escogiendo en la cual vamos a trabajar, de la temática, etcétera. El concepto de recurso educativo digital, la descripción del red seleccionado. Cuando aquí hablamos de la descripción del red seleccionado, recuerden que en ese punto nos piden hacer una presentación con las principales características tecnológicas, pedagógicas y estándares, pero si hablamos de la presentación o la descripción del red seleccionado, pues tenemos que nombrarlo con el enlace del red y de qué repositorio o en qué repositorio lo consultamos con el enlace del repositorio. Los dos formatos, el formato de análisis de la problemática educativa con la parte 1, que es el formato, la parte 2, que es el cuadro comparativo y la infografía con los modelos de diseño instruccional y el formato 2, que ya es con el diseño del red seleccionado, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Recuerden que es importante tener en cuenta siempre las instrucciones generales del curso, en las cuales nos muestran, pues nos repiten algo de la información que nos pasan o que nos muestran en el paso 7, pero también nos dice que hay que tener cuidado o revisar la redacción con lenguaje técnico, la revisión gramatical y ortográfica. Por favor, tengamos en cuenta sobre todo la ortografía y la gramática, porque en algunos casos encontramos algunos errores que parecen como algo increíble. Actividad de tipo individual o grupal, máximo de 3 personas o 3 estudiantes por grupo. Recuerden que si trabajan en grupo, todos me deben enviar el documento. Esto con el fin de evitar que alguien se me pueda quedar sin calificación. Obviamente es el mismo documento, entonces ustedes cuando ya lo tienen listo en Word, lo graban en PDF con el primer nombre de uno de los integrantes del grupo, raya a piso, primer apellido, raya a piso, entregable, raya a piso 1, y pues ese mismo documento lo envían las 3 personas o los 2, depende cómo estén trabajando. Y recordar evitar tildes, ñes o caracteres especiales dentro del nombre del formato para evitar que tengan algún conflicto en el momento de subirlo. Hablando de recursos educativos digitales, yo tengo estas 2 pequeñas revistas en Calameo. Una de conceptos básicos, con la introducción, que son los recursos, ventajas, formación de conceptos, comprensión, asociación y consolidación de los aprendizajes, búsqueda de recursos, producción, recursos educativos digitales abiertos y de libre acceso. Bueno,
que les voy a compartir el día de mañana con esta grabación para que pues les sirva de consulta y fortalezcan los conceptos que yo estoy seguro que ustedes ya tienen claros. Y esta otra que habla sobre los repositorios, habla sobre el concepto de calidad, la calidad del software, los metadatos, bueno, y los estándares de durabilidad, de interoperatividad, accesibilidad, catalogación, ¿sí? Y bueno, información muy general sobre lo que tiene que ver con repositorios y estructura de los recursos educativos digitales. Entonces, esos dos enlaces de las dos revistas de Calameo se las estaré enviando el día de mañana para, bueno, de manera de consulta, llamémoslo así. Y ejemplo de cómo debe quedar el entregable. Introducción, el concepto de recurso educativo digital, la descripción del red, hablando del repositorio y el enlace del recurso educativo digital. Recuerden que Colombia Aprende es una plataforma, pero dentro de Colombia Aprende hay un repositorio llamado Contenidos para Aprender, y dentro de Contenidos para Aprender pues encontramos los recursos educativos digitales, en este caso uno llamado Descripción del conjunto de números enteros. Esa presentación la realizaron en Genial, y entonces aquí está pues la captura de pantalla y el enlace para ingresar a la presentación. El primer formato, las herramientas digitales, hablando de herramientas digitales, las herramientas para la construcción del red, entonces Ardora, Excel Learning, SonarClip, Hotpoteiros, Cuadernia. Aquí nos dicen, aquí mencionaron que iban a trabajar Excel Learning y explicaron por qué. La infografía con los modelos de diseño instruccional y explicando acá por qué iban a utilizar uno de los modelos que escogieron. Y el segundo formato con la organización o la planeación del recurso educativo digital. Las conclusiones y las referencias bibliográficas. Bueno, buenas noches a las personas que fueron ingresando. Ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta, los escucho. Profe, buenas noches. Hola, Julio, ¿cómo está? Profe, una pregunta. Como Simal Tools no genera enlace, se coloca directamente las capturas de pantalla, ¿sí? Pero Semantools también le debe generar enlace, claro. No lo he podido sacar, profe. Porque entonces, ¿cómo lo presenta? A no ser que usted lo descargue y lo... El problema del descargue es que cómo lo pega. Ajá. Sí, porque él me lo como imagen, me lo genera como PDF o esto, pero así que yo diga un enlace como tal que lo genere, no. Bueno, genérelo como PDF o genérelo como imagen y coloca y guarda la imagen, puede ser en un Drive y me enlaza la dirección del Drive para yo poderlo ampliar y revisar. Ah, bueno, listo, profe. Aunque las capturas de pantalla que se colocaron quedaron grandes, entonces se puede observar bien. ¿Se puede revisar bien? Bueno, mientras se pueda revisar bien no hay ningún problema. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Vale, vale, Julio, con gusto. Listo, bueno. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que me deseen comentar? Nada. Bueno, eso era lo que yo tenía para compartirles en la noche de hoy. Recordarles, les recibo avances hasta el próximo miércoles 3 de septiembre. Fecha máxima de envío del entregable el próximo domingo 7 de septiembre. Cualquier inquietud, duda, pregunta, se pueden comunicar conmigo. Antes de que se me olvide, ustedes están viendo en un fondo de pantalla
Nuestro próximo evento de sala de experiencias digitales para el 1 y 2 de octubre es el evento institucional de la especialización de CBUDES, en el cual yo soy el director del evento. En el momento estamos en inscripciones, aunque pues ya hemos recibido bastante inscripción, pero si alguno de ustedes tiene alguna inquietud con respecto a la participación del evento, se pueden comunicar conmigo. Para asistencia, sí les voy a hacer la invitación unos días antes. Les enviaré los enlaces para que puedan ingresar y pues acompañarnos y visualizar un evento que es bien interesante y donde se muestran distintos productos digitales creados por estudiantes de la especialización, y es pues una experiencia muy buena para todos. Entonces pues les dejo ahí la inquietud. Listo. Bueno, mañana les estaré compartiendo la grabación de este encuentro sincrónico con los dos enlaces de las dos revistas de Calameo, como de manera de consulta. Listo, y cualquier inquietud, pues ahí estamos en comunicación. Les deseo una feliz noche, un feliz fin de semana. Síganse cuidando. Bendiciones, que descansen. Buena noche para todos. Que estén bien. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Felicidades. Adiós. Gracias.